Hola, bueno, el tema que elegí es el tema de políticas de cuidado en la Argentina. La idea es poder analizarlo con la mirada de Joan Scott, ¿no? Y todo lo que venimos analizando en la especialización. Bueno, principalmente elegí este tema porque a partir a fines del siglo XIX es un tema que se pone en agenda de las mujeres, eh, ya que se empieza a visibilizar la necesidad de poder del ámbito público, ¿no? De poder acceder a ese mercado del trabajo, del ámbito público. Eh, Lamentablemente esto se da en paralelo, ¿no? En una dualidad con el espacio doméstico. Eh, bueno, a partir del siglo XIX podemos encontrar a mujeres en la historia como Juana Zurduy, como Olimpia de Gouges, como Julieta Lanteri, ¿no? Eh, esta inserción surge a partir de esos roles de género, ¿no? Estereotipados, modelos heteronormados, ¿no? Em, Tareas realizadas a partir de la función del sexo, de funciones asignadas a partir del sexo asignado al nacer, ¿no? Es ahí en donde en estos modelos heteronormados encontramos ese rol del varón de proveedor y ese rol de la mujer de reproductora y cuidadora, ¿no? John Scott cita a Natalie Davis en el texto El género, una categoría útil para el análisis histórico, en donde habla justamente del alcance de los roles sexuales y el simbolismo sexual en las diferentes sociedades y periodos para encontrar el significado que tuvieron y cómo funcionaron para mantener el orden social. Eh, Empieza todo un análisis y un recorrido citándola a ella, ¿no? También habla en su texto del estructuralismo, del postestructuralismo, del no análisis en relación al género, de cómo empieza a surgir este análisis desde la mirada del género, ¿no? También Dora Barrancos es una persona que historiza mucho este tema y en donde también se pone en agenda, ¿no? John Scott, ella considera que el género debe ser analizado desde cuatro aspectos o cuatro elementos interrelacionados. El aspecto simbólico, el concepto normativo, el aspecto institucional y el aspecto de la identidad subjetiva. Mi análisis respecto al proyecto de ley de políticas de cuidado tienen que ver justamente con esto, porque ante mi mirada considero que abarca todos los aspectos, desde lo simbólico, desde lo que representa la votación o por lo menos el proyecto de una ley que trae en agenda, que pone en visibilización del resto del mundo la cantidad de tiempo que las mujeres y las identidades feminizadas dedicamos a las tareas de cuidado, desde el concepto normativo, porque lo aborda desde una, desde una normativa, de la fundamentación de una normativa y la necesidad, ¿no? Y bueno, lo regula. Y el aspecto institucional, principalmente porque acá veo cómo se construyó este proyecto eh, a partir de la agenda feminista, a partir de el Ministerio de Mujeres de Género de la Nación y de las mesas interinstitucionales que se generaron a partir del avance de este proyecto, ¿no? De la conformación, de la identificación y la conformación ante la necesidad. Y por supuesto el aspecto de la identidad subjetiva, ¿no? Cómo transforma las vidas de cada persona el hecho de que esto es que exista o de que no exista. Bueno, este proyecto se impulsó en el año 2020 a partir de encuestas que se realizaron
después de la pandemia, en cómo bueno, estas tareas recayeron principalmente en las mujeres y identidades feminizadas, ¿no? Más del 65% de mujeres fueron las que se pusieron a cargo de estas tareas en el momento de la pandemia. Este proyecto se presenta en el Congreso en mayo del 2022. Al día de la fecha sigue sin tratamiento en comisiones. De hecho, hay una nota en donde Página 12, un año después, retoma este tema de la agenda feminista y visibiliza el no tratamiento. Eh, bueno, el proyecto de ley em, propone un incremento en las licencias. Por ejemplo, en el caso de maternidad-paternidad, en algunos aspectos esta licencia se ha tomado a partir de este tratamiento de mesas interinstitucionales, interministeriales. Se ha avanzado en algunas licencias, por ejemplo, la Administración Pública Nacional y Provincial de la Provincia de Buenos Aires, puntualmente, em, pero bueno, no así en la Ley de Contrato de Trabajo. Esta Ley de Contrato de Trabajo debería ser revisada, y los convenios colectivos de trabajo también. Pero bueno, nada, son avances. Em, bueno, después también promueve las licencias para familias adoptantes, promueve las licencias para personas en situación de reproducción asistidas, personas con hijos con discapacidad, porque, bueno, extiende las licencias en los casos de enfermedades crónicas o hijos con discapacidad. Em, Reconoce el derecho a cuidar de monotributistas y personas autónomas mediante el pago de un salario mínimo vital y móvil. Mediante el pago, sí, de un salario mínimo vital y móvil. Bueno, Página 12 hizo una nota hace muy poquito en donde denuncia el no tratamiento. Bueno, ¿por qué la necesidad de este tema en la agenda nacional? Porque, bueno, nos encontramos con estos números a partir de las encuestas, a partir de los datos duros que nos trae el ministerio, que nos trae el INDEC, ¿no? Nos encontramos con datos como, por ejemplo, que el 10% de las personas mayores de 60 años se encuentra en situación de dependencia, que no pueden bañarse, alimentarse, vestirse solos, que el 75% del cuidado recae sobre las familias. Por ejemplo, nos encontramos con que el 95% de los niños de 0 a 2 años y niños de 3 años no asisten a los establecimientos educativos y de cuidados. El 45% de los jardines no tiene sala de 3 años. La mitad de las mujeres con niños menores de 3 años están fuera del mercado laboral y por tanto no perciben salario. Em, y en la actualidad estas tareas de cuidado se resuelven de manera individual, comunitaria en algunos casos y desreguladamente. Bueno, si bien esto es un extracto que tomo yo de un informe que realiza el Ministerio de las Mujeres, y este dato de por qué la responsabilidad de cuidar recae siempre sobre las mujeres, em, yo le pondría el nombre de por qué es necesaria esta ley, ¿no? Y principalmente tiene que ver con que a partir de esta encuesta y este módulo del uso del tiempo que se incorpora en la encuesta anual de hogares que realiza el INDEC, em, ahí es donde se visibiliza la diferencia horaria de la cantidad de horas que las mujeres pasamos y nos dedicamos a las tareas de cuidados y trabajo no remunerado, ¿no? Las mujeres dedicamos 2 veces más de tiempo que los varones a
las tareas de cuidado. Em, en el momento de la pandemia, bueno, más del 65% de las personas que digamos, estuvieron a cargo del cuidado del cuidado y del trabajo no remunerado fueron mujeres. Eh, y otra cuestión que por qué es necesario también es porque la mayoría de los hogares, o sea, esto afecta principalmente a los hogares pobres. 7 de cada 10 hogares que dedican horas diarias de cuidado a los niños de hasta 14 años son pobres, son hogares pobres. ¿Por qué? Porque también las personas que económicamente, que tienen otros ingresos, delegan estas tareas de cuidados en personal doméstico, niñeras, etcétera. Bueno, esta ley promueve la igualdad de género, promueve principalmente que la tarea de cuidado sea visibilizada. Promueve em, sacarnos la idea de la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, que hay tareas para mujeres y tareas para varones, generar igualdad de acceso a derechos desde ahí. Promueve reducir los roles y estereotipos de géneros que producen desigualdad, que producen violencia. Bueno, estas son algunas cuestiones de protección de derechos. Em, bueno, hasta acá he llegado principalmente por el tiempo. Eh, quiero, quiero hacer una pequeña lectura sobre un pedacito del texto eh, de John Scott, en donde dice, además, esta nueva historia dejará abierta posibilidades para pensar en las estrategias políticas feministas actuales y el utópico futuro, porque sugiere que el género debe redefinirse y reestructurarse en conjunción con una visión de igualdad política y social que comprende no solo el sexo, sino también la clase y la raza. Y ahí eh, le abre la puerta a la interseccionalidad. Muchas gracias.